Kaixo, amiguitos, aupa, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a meter, hasta la cocina, con un paper recién salido del horno de Google DeepMind. Uno que trae mucha chicha. Muchísima. Se titula Evaluation of Retrieval-Based QA on Quest Loft, y yo os adelanto que viene a poner unas cuantas cosas en su sitio. Toda esta información, por cierto, ha sido recopilada y supervisada por el gran Lino Uruñuela. Efectivamente. Y es que el punto de partida era un problema que ya conocíamos. Los sistemas de RAG, que son súper populares, pues flaquean. Sí, se atascaban bastante. Sobre todo cuando una pregunta requiere combinar información de muchos documentos o un razonamiento, digamos, complejo. El estudio Loft ya lo demostró. Que los modelos de contexto largo tampoco eran la panacea, ¿no? Para nada. Y que el benchmark Quest dejaba un margen de mejora, bueno, enorme. Pues vamos a desgranar eso. La misión de hoy es entender por qué fallaban tanto y, sobre todo, analizar las soluciones que proponen en este trabajo. Agarraos, que vienen curvas técnicas. A ver, para que nos situemos, el paper arranca con unos datos que, la verdad, duelen. Duelen mucho. En el dataset Quest Loft 128K, usando Gemini 1.5 Pro, la precisión de Subspan Exact Match era de solo un 0,28 para los modelos de contexto largo. Y un 0,35 para una solución RAG. Vamos, un suspenso en toda regla. Totalmente. Y para entender los experimentos es que es crucial conocer los datasets. Primero, Quest, el original. Imagínate un corpus masivo. ¿Cómo de masivo? 325.505 páginas de Wikipedia. Y preguntas generadas automáticamente que implicaban operaciones de conjuntos, uniones, intersecciones. Un lío. Luego tenemos Quest Loft 128K, que es la versión que se usó en el benchmark Loft. Aquí el corpus se reduce pero drásticamente, a 328 entidades, y solo contiene los pasajes dorados. O sea, los fragmentos que se supone que son los relevantes para responder. Exacto. Pero esto que parece una ayuda a veces es un problema. Se pierde contexto o información útil. Y además, cada pasaje se trataba como un documento separado, lo que se lo ponía muy difícil al modelo. Y aquí es donde viene la primera gran aportación del paper, la base de todo. Crearon dos nuevas variantes, ¿verdad? Justo. La primera, Quest Loft 128K Revised. Mismas preguntas, mismos documentos, pero con las respuestas de referencia, las Golden Answers, revisadas a mano. Y esto es clave. Clave. Porque se dieron cuenta de que muchísimas respuestas originales eran incorrectas o, como poco, muy discutibles. Ostras. ¿Y la segunda variante? La segunda es Quest Loft 128K Simple 28. Un mini dataset de 28 preguntas atómicas sin operaciones de conjunto. Para aislar el problema, claro. Eso es. La pregunta era, ¿falla el modelo en el razonamiento complejo o falla en la simple extracción de datos? Vale, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La configuración experimental es la clave de todo. Sin duda. Lo primero que hicieron fue un cambio que parece pequeño, pero es fundamental. En vez de tratar cada pasaje como un documento aislado, Agruparon todos los pasajes de la misma página de Wikipedia. a tomar por saco la fragmentación. Tiene todo el sentido del mundo. Todo. Se implementó en la librería One2 para garantizar una comparación justa. Usaron Gemini 1.5 Pro y, para la recuperación en RAG, embeddings del modelo Gecko. O sea, replicaron las condiciones de Loft, pero con sus mejoras. Vale, y ahora las estrategias que evaluaron, que es el núcleo del estudio. Vamos a ello. Empezando por las líneas base, las baselines. Primero, Corpus in Context, o CISC. La fuerza bruta. Sí, básicamente. Le pasas al modelo el corpus entero, los 128K tokens, en el contexto y le pides que responda. ¿Y la otra línea base? Retrieve and Read, o RAR. El enfoque RAG clásico. Se recuperan los 40 documentos más relevantes según la pregunta y se le pasan al modelo. Vale, esas eran las que no funcionaban tan bien. Y ahora, la gran innovación, Justified QA. Aquí está la magia. En lugar de pedir solo la respuesta, le piden al modelo que genere un objeto JSON muy estructurado. O sea, no le vale con soltar el dato y ya. Para nada. Este JSON tiene que contener la respuesta final, sí, pero también la evidencia a favor y en contra de cada posible respuesta candidata, el razonamiento paso a paso y un juicio final, verdadero o falso, para cada candidato. Es que esto es brillante. No solo ganas transparencia, es que fuerzas al modelo a razonar de forma explícita. Exacto.
Y crearon variantes. Justified Code, que añade un paso de Chain of Thought en lenguaje natural antes de generar el JSON. Como un borrador mental. Eso es. Y Justified Quest, que añade instrucciones específicas en el prompt sobre la naturaleza de las preguntas de Quest, lo de las operaciones de conjuntos y demás. Y quedaba un último paso opcional, ¿no? El de la verificación. Sí, Answer Verification, inspirado en Chain of Verification. Se coge cada respuesta candidata generada por Justified QA y se vuelve a evaluar de forma aislada. Una doble comprobación. Justo, pidiéndole al modelo un juicio independiente basado únicamente en la evidencia que él mismo ha citado para esa respuesta. Vale, y con todo este montaje, ¿cuáles son los resultados? Porque lo primero es que al revisar las respuestas, las métricas ya subieron. Subieron considerablemente. Resulta que 1/3 de los errores iniciales eran culpa del dataset, no del modelo. 1/3. Es una barbaridad. Vamos con los datos duros de la tabla 3 con Gemini 1.5 Pro. La observación fundamental es que el RAG optimizado aplasta a Corpus in Context. A ver. El RAG básico, con un F1 de 0.67, apenas supera al CIC básico con un F1 de 0.66. Estaban casi empatados. Sin embargo, al aplicar RAG plus Justified QA plus verificación, el F1 se dispara a 0.83. ¡Ostras! Eso es una mejora del estado del arte de plus 0.16 en F1, plus 0.16 en Accuracy y plus 0.11 en Subspan EM. Un salto brutal. Y otros hallazgos clave. La estrategia Justified QA es el principal motor de la mejora. Aporta un plus 0.14 de F1 en el entorno RAG. O sea, la mayor parte del salto viene de ahí. Sin duda. La verificación final añade una pequeña pero consistente mejora de plus 0.02 de F1. Es el pulido final. Y hay algo curioso, ¿no? Sobre los prompts. Sí. Curiosamente, los prompts Zero Shot, con instrucciones claras de Justified QA, funcionaron mejor que los prompts Few Shot de las líneas base. ¿Qué nos dice eso? Que para modelos como Gemini 1.5 Pro, una buena instrucción vale más que 1000 ejemplos. Y un apunte rápido sobre Gemini 1.5 Flash, el modelo más pequeño. Pues con Flash, el Chain of Thought antes del JSON se vuelve mucho más importante. Esto sugiere que a los modelos menos potentes les viene de perlas que les obligues a desglosar el razonamiento de forma explícita. Vale, pero quedaba una duda. ¿Los modelos fallaban por las operaciones lógicas complejas, tipo películas de Taiwán o de artes marciales de China? ¿O porque ni siquiera eran capaces de encontrar todos los datos básicos? Para eso crearon el dataset SIM por 28. ¿Y los resultados aquí? Los resultados de la tabla 5 son muy reveladores. En estas preguntas simples, el recall de los modelos base es notablemente más bajo. Espera, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que encontraban menos respuestas correctas cuando la pregunta era más fácil? Es contraintuitivo, ¿verdad? Pero sí, sugiere que los modelos tienen serios problemas para identificar y procesar de forma exhaustiva todos los puntos de datos relevantes. Les cuesta barrer todo el contexto, entonces. Justo, se dejan cosas. Y además, en este escenario simple, la ventaja de RAG sobre Corpus in Context es aún más pronunciada. El enfoque de recuperación y filtrado se muestra mucho más robusto. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo este análisis tan denso? ¿Cuál es la moraleja? Pues yo diría que hay 3. La primera, RAG no está muerto ni mucho menos. Con estrategias de prompting avanzadas como el razonamiento estructurado supera con creces a los modelos de contexto largo. ¿Segunda? La calidad del dato es sagrada. Una parte importantísima del bajo rendimiento que se reportaba al principio era simplemente que el dataset de evaluación tenía fallos. ¿Y la tercera? Para mí la más potente. Forzar al modelo a generar salidas estructuradas con evidencia y razonamiento, como el JSON de Justified QA, es una palanca potentísima para mejorar el rendimiento y de paso la interpretabilidad. Totalmente. Y para terminar, ¿alguna reflexión que nos deje el paper? Pues sí. Demuestra que descomponer una tarea compleja en juicios más pequeños, granulares e independientes es un camino muy prometedor, especialmente para los modelos más eficientes. El gran reto a futuro, supongo. El gran reto será cómo mantener este nivel de rendimiento y rigor metodológico de forma escalable, gestionando el coste computacional. Y por otro lado, la necesidad de seguir invirtiendo en datasets de alta calidad. Aunque sean pequeños, son los que de verdad nos permiten descubrir estas limitaciones y los potenciales de los modelos. Pues ahí queda eso. Un análisis que da para pensar un buen rato. Agur.